El hospital me rechazó por parecer indigente, pero cuando supieron quién era, todos lloraron. Nadie me reconoció, pero yo reconocía cada rincón del hospital que salvé. Mis cicatrices fueron invisibles para ellos, pero salvaron a muchos de los que ahora me rechazaban. Di todo para que nadie fuera rechazado, y acabé siendo yo mismo la víctima. Cuando caí al suelo de la sala que yo mismo construí, sentí que toda mi vida había valido la pena. Mi nombre es Fernando Herrera, tengo 72 años, y esa mañana desperté sabiendo que algo estaba terriblemente mal con mi corazón. El dolor en el pecho había comenzado 3 días atrás, pero como médico jubilado, con conocimientos suficientes, había intentado automedicarme. Sin embargo, esa madrugada, cuando traté de levantarme para ir al baño, las piernas me fallaron y tuve que sostenerme de la pared para no caer. Vivo en un cuarto pequeño, en una pensión modesta del centro de la ciudad. Las paredes están cubiertas con fotografías de una época que parece pertenecer a otra vida. Yo, recibiendo reconocimientos médicos, dirigiendo ceremonias de inauguración, sonriendo junto a colegas en conferencias internacionales. Pero eso fue hace 15 años, cuando aún era el doctor Fernando Herrera, director médico del Hospital General San Carlos. Ahora soy simplemente Fernando, un anciano que viste ropa de segunda mano y cuenta monedas para comprar medicinas genéricas en la farmacia del barrio. Mi transformación no fue gradual. Fue un colapso financiero completo que ocurrió porque decidí apostar todo mi patrimonio para salvar un hospital que se hundía en la bancarrota. Mientras me preparaba esa mañana, mirando mi reflejo en el espejo manchado del baño compartido, no pude evitar preguntarme si había valido la pena. Mi barba gris sin arreglar, mi camisa limpia pero con agujeros remendados, mis zapatos gastados pero lustrados con cuidado. Este era el precio justo por salvar las fuentes de trabajo de 200 familias, por mantener las puertas abiertas para los pacientes más pobres de la ciudad. En mi mesita de noche tengo una fotografía que guardo como un tesoro. Mi hijo Miguel, el día de su graduación como médico. Sonríe con esa mezcla de orgullo y alivio que solo conocen quienes han luchado por alcanzar un sueño. Lo que él no sabe es que su educación médica completa fue pagada con la venta de nuestra casa familiar, con la liquidación de mis seguros de vida, con préstamos que todavía estoy pagando. Esa mañana, el dolor del pecho se volvió insoportable. Sudaba frío y tenía dificultades para respirar. Como médico, sabía exactamente lo que estaba pasando. Todos los síntomas clásicos de un infarto masivo. Pero como Fernando el indigente, sabía también lo que me esperaba si iba al hospital sin seguro médico privado, sin dinero para pagar una consulta, con la apariencia de alguien que la sociedad ha aprendido a ignorar. Tomé mi viejo estetoscopio, el único instrumento médico que conservé de mi práctica, y me escuché el corazón. El ritmo era errático, peligroso. No tenía opción. Tenía que ir al Hospital General San Carlos, el mismo lugar donde había sido director, donde había implementado políticas específicas para que ningún paciente fuera rechazado por su apariencia o situación económica. La ironía era cruel, pero la necesidad médica era urgente. Llegué al hospital en un taxi, cuyo conductor me miró con desconfianza cuando le pagué con monedas sueltas. Mientras caminaba hacia la entrada principal, reconocí cada detalle. Las palmeras que había mandado plantar en 2007, la rampa para discapacitados que diseñé personalmente, el letrero de emergencias, que había escogido en un tono azul específico, para que fuera visible de noche.
Pero nadie me reconoció a mí. La recepcionista era una mujer joven, tal vez de 25 años, que me miró con esa expresión de fastidio profesional que desarrollan quienes trabajan con casos difíciles. «Buenos días», le dije, tratando de mantener la dignidad pese al dolor creciente. «Tengo dolor en el pecho y dificultades respiratorias. Creo que necesito atención médica urgente». «¿Tiene seguro médico?», me preguntó sin levantar la vista de su computadora. «No, pero puedo pagar la consulta», mentí, sabiendo que no tenía ni la mitad del dinero necesario. «¿Cuánto puede pagar?», insistió, esta vez mirándome de arriba abajo, evaluando mi ropa gastada y mis zapatos remendados. «¿Cuánto cuesta?». «La consulta de emergencias son 300 pesos, más los exámenes que el doctor considere necesarios. Probablemente va a necesitar electrocardiograma, análisis de sangre, tal vez radiografías. Estamos hablando de mínimo 1,500 pesos. 1,500 pesos. Yo vivía con menos de eso al mes. «Señorita», le dije, sintiendo cómo el sudor frío comenzaba a empañar mi visión, «creo que estoy teniendo un infarto. Podrían examinarme primero y luego vemos el tema del pago». «Señor», me respondió con un tono que había escuchado 1000 veces dirigido a otros pacientes cuando yo era director, «este es un hospital privado, no un centro de beneficencia. Si no puede pagar, le recomiendo que vaya al hospital público». En ese momento, mientras sentía que las fuerzas me abandonaban, recordé una política que había implementado cuando era director. Ningún paciente con síntomas de emergencia cardíaca será rechazado mientras se evalúa su capacidad de pago. Había luchado durante meses con la junta directiva para aprobar esa norma, argumentando que salvar vidas era más importante que proteger las finanzas del hospital. Ahora yo mismo era víctima de que esa política hubiera sido claramente abandonada. «Por favor», insistí, sintiéndome cada vez más débil. «Solo necesito que alguien me revise. Soy médico jubilado. Sé lo que está pasándome». «¿Médico?», se rió con incredulidad. «Señor, los médicos no andan vestidos así». Fue entonces cuando apareció un hombre joven con bata blanca y una actitud de autoridad innegable. Su placa decía «Dr. Ricardo Mendoza, jefe de emergencias». Tenía unos 35 años, cabello perfectamente peinado, y esa expresión de superioridad que algunos médicos desarrollan cuando confunden conocimiento técnico con sabiduría humana. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó, dirigiéndose a la recepcionista pero mirándome a mí como si fuera un obstáculo. «Este señor dice que está teniendo un infarto, pero no tiene seguro ni dinero para pagar», explicó la recepcionista. El doctor Mendoza me examinó de arriba a abajo con una expresión de desdén que me resultó dolorosamente familiar. Había visto esa misma mirada en médicos jóvenes que aún no habían aprendido que la medicina es, ante todo, un acto de compasión. «Señor», me dijo con voz condescendiente, «este es un hospital serio, no un refugio para indigentes. Si realmente está teniendo un problema cardíaco, vaya al hospital público. Ellos tienen la obligación de atenderlo». «Doctor», le dije, luchando contra el mareo que aumentaba, «el hospital público está a 40 minutos de aquí. No creo que tenga tanto tiempo». «No es mi problema», respondió fríamente. «Seguridad. Acompañen a este señor a la salida». Mientras el guardia de seguridad se acercaba, me pregunté si todo mi sacrificio había sido en vano. Para esto había perdido mi casa, mi estabilidad económica, mi matrimonio. Para que 15 años después
el mismo hospital que había salvado me rechazara en su puerta. En ese momento, mi cuerpo tomó la decisión por mí. El dolor en el pecho se volvió insoportable. Perdí el equilibrio y caí al suelo de mármol de la recepción. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue pensar: estoy muriendo en el suelo que yo mismo mandé a instalar. Cuando desperté, estaba en una camilla en el área de emergencias. El dolor había disminuido un poco, pero podía sentir que estaba conectado a varios monitores. Una voz familiar me hablaba con suavidad. «Doctor Fernando, ¿puede escucharme?» Abrí los ojos y vi el rostro de Clara Santos, una enfermera de unos 55 años, que había trabajado conmigo durante casi 8 años cuando yo era director. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz temblaba de emoción. «Clara», murmuré, «¿eres realmente tú?» «Sí, doctor, soy yo. No puedo creer que esté aquí, en estas condiciones». Fue entonces cuando el doctor Mendoza se acercó a la camilla, con expresión de incredulidad y algo de nerviosismo. «Clara, ¿está segura de que conoce a este hombre?» «Doctor Mendoza», le respondió Clara con una firmeza que no había mostrado antes. «Este es el doctor Fernando Herrera. Fue director de este hospital de 2005 a 2009. Trabajé directamente con él durante 8 años. «Eso es imposible», protestó el doctor Mendoza. «Los directores de hospital no terminan así». Clara se volvió hacia él con una expresión que mezclaba indignación y pena. «¿Sabe por qué el doctor Fernando terminó así? Porque cuando este hospital estaba en bancarrota en 2008, él vendió su casa, su carro, liquidó todos sus ahorros y se endeudó hasta el cuello para pagar los salarios del personal y mantener las puertas abiertas». El doctor Mendoza palideció. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir», continuó Clara, «que usted tiene trabajo hoy porque este hombre sacrificó todo su patrimonio personal para salvar este hospital, y usted acaba de rechazarlo como si fuera basura». En ese momento, recordé vívidamente el día en 2008, cuando tomé la decisión que cambió mi vida para siempre. Era una mañana de viernes, y había recibido la llamada de la junta directiva. Teníamos 48 horas para conseguir 2 millones de pesos, o el hospital cerraría permanentemente. Recordé haber caminado por estos mismos pasillos, viendo las caras de preocupación del personal que sabía que sus empleos estaban en peligro. Enfermeras como Clara, que habían dedicado décadas de su vida a cuidar pacientes, técnicos, personal de limpieza, administrativos, 200 familias que dependían del hospital para sobrevivir. Esa misma tarde había ido al banco y había hipotecado mi casa. Una semana después vendí mi carro. Al mes siguiente liquidé mis seguros de vida. Cuando eso no fue suficiente, pedí préstamos personales usando como garantía mi reputación profesional. Finalmente, vendí mi consultorio privado, que había construido durante 20 años de trabajo. Lo último que sacrifiqué fue el fondo universitario de Miguel. Mi hijo estaba en su 3er año de medicina, y ese dinero estaba destinado a pagar sus últimos 2 años de carrera. Cuando lo liquidé, le mentí. Le dije que había conseguido una beca especial para estudiantes destacados. Miguel nunca supo que tuvo que trabajar los fines de semana y pedir préstamos estudiantiles, porque su padre había gastado su educación en salvar un hospital. Mi esposa, Carmen, no soportó la presión. «Fernando», me había dicho una noche, «entiendo tu vocación, pero esto ya no es medicina, es una obsesión autodestructiva. Se fue cuando perdimos la casa. No la culpo,
no todos están hechos para este tipo de sacrificio. Cuando Clara terminó de explicar la historia, el doctor Mendoza se quedó en silencio durante varios minutos. Otros miembros del personal se habían acercado, y todos me miraban con una mezcla de asombro y vergüenza. Pero, ¿por qué no dijo quién era?, preguntó finalmente el doctor Mendoza. ¿Por qué?, le respondí con voz débil. Ya no soy el doctor Fernando Herrera, director médico. Soy solo Fernando, un anciano que necesitaba atención médica y que esperaba ser tratado con la misma dignidad que cualquier otro ser humano. Clara, dijo el doctor Mendoza, llame inmediatamente a la doctora Torres y prepare al equipo de cardiología. Este paciente necesita atención inmediata y del más alto nivel. Durante la siguiente hora, mientras esperaba los resultados de los exámenes, más personal del hospital comenzó a acercarse. Algunos me recordaban, otros habían escuchado historias sobre mi gestión. «Doctor Fernando», me dijo un técnico llamado Pedro, «usted me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Yo solo tenía educación secundaria, pero usted me capacitó personalmente. Doctor», añadió una enfermera joven, «mi madre siempre me contó que usted operó a mi hermano de cáncer sin cobrar nada porque no teníamos dinero. Por eso decidí estudiar enfermería». Cada testimonio era como una puñalada de gratitud y dolor. Había olvidado muchas de esas historias, pero para ellos habían sido momentos que definieron sus vidas. Fue entonces cuando llegó la doctora Isabel Torres, la directora actual del hospital. Era una mujer de unos 50 años, con una reputación de ser justa pero estricta. Se acercó a mi camilla con una expresión de horror absoluto. «Doctor Herrera», me dijo, tomando mi mano, «no tengo palabras para expresar mi vergüenza por lo que pasó. Este hospital le debe todo, y lo tratamos de la manera más indigna posible». «Doctora Torres», le respondí, «no se preocupe. Entiendo que las cosas han cambiado». «No, doctor, las cosas no han cambiado. Las hemos cambiado mal. Hemos perdido de vista los valores que usted estableció aquí». Esa tarde, los resultados confirmaron lo que ya sabía. Había tenido un infarto masivo y necesitaba cirugía cardíaca inmediata. La doctora Torres movilizó al mejor equipo de cardiología de la ciudad. «Doctor», me dijo antes de que me llevaran al quirófano, «he llamado a su hijo Miguel. Viene en camino desde la capital». ¿Le dijeron qué pasó? Le dijimos la verdad, que su padre, el héroe que salvó este hospital, estuvo a punto de morir en nuestras puertas por discriminación. La cirugía duró 6 horas. Cuando desperté en la unidad de cuidados intensivos, lo primero que vi fue el rostro de Miguel, mi hijo, ahora de 45 años, exitoso cardiólogo en un hospital de la capital. Lloraba como no lo había visto llorar desde que era niño. «Papá», me dijo, tomando mi mano, «¿por qué nunca me dijiste la verdad?» «¿Qué verdad, hijo?» «Que perdiste todo salvando este lugar, que mi educación te costó tu patrimonio, que has estado viviendo en la pobreza todos estos años, mientras yo pensaba que habías jubilado cómodamente». «Miguel», le dije, sintiendo que las lágrimas también llenaban mis ojos, «no quería que cargaras con el peso de mi decisión. Hice lo que tenía que hacer, pero ¿a qué costo, papá? ¿Por qué sacrificaste tu futuro por extraños? Porque esos extraños se convirtieron en familia cuando decidí ser médico. Y porque, agregué,
mirando hacia la ventana donde podía ver el hospital que había salvado. Un médico que no está dispuesto a sacrificarse por sus pacientes no es realmente un médico. Miguel se quedó callado durante un largo momento. «Papá, yo he estado ganando bien durante años. ¿Por qué nunca aceptaste mi ayuda? Porque tu éxito es mi éxito. Verte convertido en un gran médico valió todos los sacrificios. Pero podrías haber tenido ambas cosas. Tal vez. Pero tomé la decisión que pude vivir conmigo mismo, y no me arrepiento. Durante los siguientes días, mientras me recuperaba, algo extraordinario comenzó a suceder. La historia de lo que había pasado se extendió rápidamente por el hospital, luego por la ciudad y finalmente por todo el país. Clara había contado la historia a sus colegas. Los colegas se la contaron a sus familias. Las familias la compartieron en redes sociales. Los medios de comunicación la recogieron y la convirtieron en un símbolo nacional de lo que había fallado en el sistema de salud. Dr. Fernando Herrera, el médico que lo dio todo y fue rechazado por su propio hospital. Decía el titular del periódico nacional: «La discriminación que casi mata a un héroe médico», titulaba otro. «Mi habitación en el hospital se llenó de flores, tarjetas, cartas de agradecimiento. Pacientes que había tratado décadas atrás vinieron a visitarme. Familias enteras que habían sido beneficiadas por mis políticas de puertas abiertas aparecieron para agradecerme, pero la visita que más me impactó fue la del doctor Ricardo Mendoza. Entró a mi habitación una tarde con una expresión de devastación total. Se veía como si no hubiera dormido en días. «Doctor Herrera», me dijo, y su voz se quebró. «Vengo a pedirle perdón. No solo por cómo lo traté a usted, sino por haberme convertido en el tipo de médico que usted nunca hubiera tolerado en este hospital». «Doctor Mendoza», le respondí, «todos cometemos errores». «No, doctor. Esto no fue un error. Fue una falla fundamental de carácter. Yo estudié medicina para ayudar a la gente, pero en algún momento me convertí en alguien que juzga a los pacientes por su cuenta bancaria». Se sentó en la silla junto a mi cama. «¿Sabe qué he estado haciendo los últimos días? Revisando casos de pacientes que he rechazado por falta de recursos. ¿Sabe cuántos eran? 16 en los últimos 6 meses. 16 personas que necesitaban ayuda médica y que yo despedí porque no podían pagar. ¿Y qué va a hacer al respecto? He buscado a cada uno de ellos. He pagado de mi bolsillo para que reciban la atención que necesitaban. Y he pedido a la doctora Torres que me permita implementar un programa nuevo». «¿Qué tipo de programa?» «Un programa que se va a llamar Protocolo Fernando. Ningún paciente será rechazado por su apariencia o situación económica. Todos recibirán evaluación médica antes de que se discuta el pago». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Doctor Mendoza, no era necesario que...» «Sí, era necesario, doctor, porque usted me enseñó algo que ninguna universidad me había enseñado, que ser médico no es una profesión, es una vocación de servicio». Una semana después de mi cirugía, la doctora Torres vino con una propuesta que no esperaba. «Doctor Herrera, queremos ofrecerle un puesto». «¿Un puesto? Doctora, tengo 72 años y acabo de tener una cirugía cardíaca. Consejero senior de políticas humanitarias. No sería trabajo físico. Sería guiar a nuestros médicos jóvenes, asegurar que no perdamos de vista los valores fundamentales de la medicina». ¿Y por qué harían eso? Porque este hospital necesita recordar quién es realmente. Y usted
es el alma de este lugar. Acepté la propuesta, no por el dinero, aunque el salario era generoso, sino porque sabía que mi experiencia podía evitar que otros médicos cometieran los errores que habían llevado a mi propia humillación. Mi primera sesión con los residentes médicos fue 6 semanas después de mi cirugía. Entré al aula de conferencias, donde habían reunido a todos los médicos en entrenamiento, y muchos me miraron con curiosidad. Para ellos, yo era simplemente otro profesor viejo. «Buenos días», les dije. «Mi nombre es Fernando Herrera, y quiero comenzar esta clase contándoles sobre el día en que casi morí en el lobby de este hospital, porque parecía demasiado pobre para merecer atención médica». El silencio en el aula fue total. Durante la siguiente hora les conté mi historia completa, no para buscar compasión, sino para enseñarles que cada paciente que entra por esas puertas tiene una historia, y que nuestro trabajo como médicos es sanar sin juzgar. «¿Alguno de ustedes puede decirme?», les pregunté al final, «¿qué diferencia hay entre un paciente rico y uno pobre cuando están en la mesa de operaciones?» «Ninguna», respondió una residente joven. «Exactamente. El dolor es igual. La necesidad es igual. La dignidad humana es igual. Si no pueden ver eso, entonces tal vez la medicina no es su vocación». Al final de esa clase, un estudiante levantó la mano. «Doctor Herrera, ¿cómo podemos evitar convertirnos en médicos que discriminan? Recuerden», les dije, «que cada paciente podría ser ustedes mismos en 20 años. Cada anciano fue joven alguna vez. Cada pobre pudo haber sido próspero. Las circunstancias cambian, pero la humanidad permanece». 6 meses después de mi infarto, el hospital organizó una ceremonia que no esperaba. Miguel había trabajado con la doctora Torres y Clara para crear algo que llamaron el Fondo Fernando Herrera para Atención Médica Digna. Este fondo, explicó la doctora Torres en la ceremonia, garantizará que ningún paciente sea rechazado por falta de recursos y que todos reciban atención con dignidad, independientemente de su apariencia o situación económica. Pero lo que más me conmovió fue ver quién había contribuido al fondo. El doctor Ricardo Mendoza había donado su salario de 3 meses. Clara y el personal de enfermería habían organizado rifas y ventas de comida. Familias que habían sido atendidas en el hospital durante mis años como director habían enviado donaciones desde todo el país. «Papá», me dijo Miguel durante la ceremonia, «ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste, y estoy orgulloso de ser tu hijo». «Miguel», le respondí, «lo único que espero es que cuando llegues a mi edad puedas decir que usaste tu talento para algo más grande que tu propio éxito». «Ya lo estoy haciendo, papá. Estoy abriendo una clínica gratuita en la capital y va a llevar tu nombre. Hoy, 2 años después de aquel infarto que casi me mata, camino por los pasillos del Hospital General San Carlos con una dignidad que había perdido y que ahora he recuperado no por dinero o posición, sino por el reconocimiento de que las decisiones difíciles que tomé valieron la pena. El doctor Ricardo Mendoza se ha convertido en uno de los médicos más humanitarios del hospital. Supervisa personalmente el protocolo Fernando y ha entrenado al personal para que vean más allá de las apariencias. Clara ha sido promovida a supervisora de enfermería y su primera política fue establecer que todo el personal debe tratar a cada paciente como si fuera un familiar querido.
Mi oficina como consejero senior está ubicada exactamente donde solía estar mi oficina de director, pero ahora las paredes están llenas de cartas de agradecimiento de pacientes que han sido beneficiados por las nuevas políticas del hospital. Miguel visita cada mes y hemos desarrollado una relación que es más profunda que nunca. Entendió que mi sacrificio no fue una pérdida, sino una inversión en un mundo más compasivo. Pero tal vez el cambio más importante es que la historia del Hospital General San Carlos se ha extendido a otras instituciones médicas en todo el país. El protocolo Fernando ha sido implementado en más de 50 hospitales y las escuelas de medicina han incluido mi historia en sus currículos de ética médica. Recientemente, recibí una carta de un médico joven en otra ciudad que me escribió: Doctor Herrera, gracias por enseñarnos que la verdadera medicina no se mide en ganancias, sino en vidas tocadas con dignidad. Cuando me preguntan si me arrepiento de las decisiones que tomé, siempre respondo lo mismo. La pobreza material fue temporal, pero la riqueza de saber que salvé no solo un hospital, sino también la vocación de servicio de una nueva generación de médicos, esa es eterna. Aprendí que a veces hay que caer hasta el fondo para que otros recuerden hacia dónde debe apuntar la cima. Mi pobreza temporal se convirtió en riqueza eterna de valores. Y cada vez que veo a un médico joven tratar a un paciente pobre con la misma dedicación que a uno rico, sé que todo sacrificio valió la pena, porque al final no somos recordados por lo que acumulamos, sino por lo que estamos dispuestos a dar. Y yo di todo lo que tenía por algo en lo que creía profundamente, que la medicina es, ante todo, un acto de amor hacia la humanidad. Esta historia nos recuerda que los verdaderos héroes a menudo viven en el anonimato, y que nuestros prejuicios pueden cegarnos ante actos extraordinarios de sacrificio. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su apariencia sin conocer su historia? ¿Qué historias de servicio y sacrificio podrían estar cargando las personas que consideramos insignificantes? La próxima vez que veas a alguien en situación vulnerable, recuerda que podrías estar ante un héroe que lo dio todo por otros. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados,